Total, Maya y yo acabábamos de terminar una ruta de 3 días por la Sierra de Gredos. Era 2013. Recuerdo el año porque mi vieja Toyota 4Runner blanca todavía andaba y el reproductor de CD se había atascado en un solo disco. An Awesome Wave de Alt G. La canción Breeze Blocks sonaba una y otra vez. Estábamos agotados, pero del buen agotamiento, ¿sabes? De ese en que te duelen las piernas pero por fin se te calla la cabeza. Habíamos desmontado el campamento tarde y cuando agarramos carretera de vuelta a Madrid, el bosque ya se tragaba la poca luz que quedaba. Oscuridad de verdad, de la que solo ves allá arriba, con los pinos tan apretados que el cielo desaparece. El GPS nos desvió de la Nacional para ahorrarnos 15 minutos. La nueva carretera cortaba justo por el monte más cerrado y el aire que entraba por las rejillas olía a tierra húmeda y a resina. Ni una farola, ni un solo faro de otro coche, solo los nuestros empujando sombras. Yo no lo sabía, pero en cuanto dejamos la carretera principal para arañar 15 minutos, aquel camino ya había decidido darnos algo que no íbamos a poder soltar jamás. Llevaríamos así cosa de media hora, casi sin hablar, dejando que la misma canción girara. Y entonces los faros iluminaron una silueta más adelante. Un hombre, de pie, justo al borde del arcén, con el brazo extendido y el pulgar arriba. No llevaba mochila, detalle en el que debería haberme fijado. Simplemente estaba allí, con una chaqueta de montaña oscura, como si se hubiera materializado entre los árboles. Maya se incorporó al momento. Me dijo que siguiera conduciendo. Lo susurró, en realidad, y su mano se me clavó de repente en el brazo. Pero yo ya estaba soltando el acelerador. Cuando ves a alguien tirado a kilómetros de cualquier sitio, el primer impulso no es el miedo, es la lástima. Pensé que sería un tipo que se había peleado con la novia y lo habían echado del coche. Una estupidez, lo sé. Frené la 4Runner hasta parar y la grava bajo los neumáticos hizo un ruido como un susurro largo y lento. El hombre trotó hasta mi ventanilla y la bajé lo justo para hablar. De cerca parecía normal, 30 y tantos, barba de unos días, botas con muchos kilómetros de monte encima. Sonrió con ese gesto cansado y de disculpa que te desarma. Dijo que se llamaba Javier, que su coche se había quedado tirado 1 kilómetro atrás y no tenía cobertura. Solo necesitaba que lo acercáramos a lo alto de la siguiente cuesta, donde pillaba algo de señal para llamar a la grúa. No pedía gran cosa. Miré a Maya. No dijo ni una palabra, pero sus dedos seguían clavados en mi muslo, con los nudillos blancos. Sabía lo que estaba pensando. En el viaje de ida habíamos escuchado un podcast de esos que hablan de gente que no hace caso a su instinto. Supongo que tendría que haber escuchado yo mejor. Pero volví a mirar a Javier y me convencí de que era solo un tío con la batería muerta. Vamos, que parecía normal. Le abrí la puerta de atrás y lo dejé subir detrás de mí. Se acomodó en el asiento y llegó un olor, algo agrio, como sudor viejo seco en la ropa, de ese que dice que alguien lleva en el monte más tiempo del que había planeado. La puerta se cerró y volvimos a la carretera. Aquellos primeros segundos hubo silencio, solo el zumbido del motor y el repiqueteo suelto de la gravilla contra los bajos. Quise llenar el hueco. Le pregunté a dónde se dirigía. Dijo que también había estado de acampada, pero que se le había torcido el plan. Recuerdo pensar, bueno, algo tenemos en común. Era mi manera de que todo pareciera normal. Intentaba convencerme de que aquello no era más que una pequeña buena acción, de las que te gustaría que alguien hiciera por ti. Pero Maya no me soltó la pierna en ningún momento. El ambiente dentro del coche se cargó rápido. El asiento trasero de una 4Runner no es enorme, pero era como si él estuviera sentado justo detrás de mi oreja. Se movió y oí el roce de la chaqueta,
Ese frufru rígido e impermeable que suena mucho en un espacio cerrado. Maya tenía una lata de refresco en el portavasos y cada pocos segundos tintineaba contra el plástico. Ese ruido minúsculo era lo único que me mantenía en la tierra. Javier empezó a hablar, pero no era el tipo de conversación que esperas de un desconocido al que acabas de recoger. Soltó algo así como que el mundo se divide entre los que toman y los que pagan, que nadie recibe nada gratis de verdad. La verdad es que no tenía mucho sentido. Recuerdo que solté una risa corta, de esas que pones cuando no sabes si alguien está de broma. Le dije que sonaba muy profundo para un tipo que solo necesitaba una llamada. Él no se rió, y entonces dijo otra cosa. Preguntó si alguna vez habíamos sentido que le debíamos algo al bosque, que si nos llevábamos un buen recuerdo del monte, el monte al final nos pasaba factura. La lata de Maya se quedó muda. Me dije que era un solitario un poco raro, alguien que llevaba demasiado tiempo allí arriba sin hablar con nadie, que su cabeza daba vueltas a ideas extrañas. Divagaba, eso era todo, pero su voz no divagaba. Era baja y firme, como si hubiera dicho esas mismas palabras muchas veces. Fue entonces cuando señaló hacia adelante, más allá del parabrisas. Dijo que podía bajarse antes. Había un desvío justo antes de la cuesta, una pista sin señalizar que bajaba a un viejo aserradero. Dijo que atajando por allí tardaría menos. Miré hacia donde señalaba. No había luces, solo un hueco entre los árboles y una cancela de hierro, oxidada y torcida en el barro. Reduje la velocidad al acercarnos al desvío. La pista del aserradero parecía una cicatriz en la linde del bosque. Una verja herrumbrosa, doblada hacia un lado, medio tragada por los helechos muertos. Ni una luz, ni una señal, solo negro. La grava sonaba a chasquido, seco y brusco. Creo que todavía estaba pensando cómo decirle que no con educación, cuando el ambiente entero del coche cambió de golpe. La voz de Javier se transformó. Se volvió plana y fría, como si hubieran accionado un interruptor. Dijo que parara el coche y le diera la cartera y el móvil. Luego me ordenó que hiciera bajar a Maya del vehículo. Me quedé helado. O sea, ¿qué haces? No te lo esperas. El cerebro me patinó un segundo, intentando convertirlo en un malentendido. ¿Una broma? ¿Una chiquillada de las que acaban con una carcajada y una historia para contar en las cenas? Pero entonces lo oí. Un ruido metálico. Un clic. De esos que hace una navaja al bloquearse abierta. Y noté la punta clavándoseme en el costado, justo debajo de las costillas. No la veía, pero sabía perfectamente lo que era. Maya soltó un ruido que no le había oído en la vida, una especie de gemido ahogado. Yo seguía con el pie en el freno, con las manos en el volante, pero todo lo demás había dejado de tener sentido. Así que aceleré a fondo, sin pensar. El cuerpo se movió antes de que el cerebro lo alcanzara. Metí la marcha y pisé el acelerador hasta el suelo. El motor rugió y la 4Runner saltó hacia adelante como un animal. Oí un golpe seco, el ruido de algo pesado chocando contra el marco de la puerta y luego contra la grava. Javier debía de estar medio salido, quizá intentando agarrar a Maya, pero el tirón brusco lo lanzó hacia atrás. La puerta del copiloto seguía abierta de par en par. El viento aullaba dentro del habitáculo, arrancándolo todo. Maya gritaba y yo solo mantenía el volante, conduciendo a ciegas por aquella pista oscura. No miré atrás. En el retrovisor, movimiento y después nada. Solté una mano, agarré la puerta y la cerré de un tirón. Luego, silencio. Solo el motor y nuestra respiración. La manilla de su lado estaba doblada, colgando suelta. Ya no cerraba bien. No paraba de repetirme que ya estábamos a salvo, que solo se había caído, que lo habíamos dejado atrás, se había acabado. Pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante.
No paramos hasta que dimos con un pueblo diminuto, quizá 20 minutos después. Una gasolinera con un cartel que parpadeaba. Apagué el motor y agarré el móvil, pero los dedos no me respondían. No acertaba a marcar. Maya lloraba de esa forma entrecortada y sin aliento, repitiendo una y otra vez que me lo había dicho, que tendría que haberme obligado a escuchar. Llamé a emergencias, pero la cobertura era pésima. La operadora se cortaba a cada frase. Cuando por fin llegó la Guardia Civil, aparcaron detrás de nosotros y se acercaron con pisadas pesadas sobre el asfalto mojado. Revisaron el coche, apuntaron cosas, hicieron las mismas preguntas 10 veces. Luego uno de los agentes soltó un suspiro, como si hubiera visto aquello antes. Nos dijo que habían encontrado el coche de Javier. Estaba aparcado carretera abajo, con el motor en perfecto estado y el depósito lleno. No se había quedado tirado. Había ido hasta allí por su cuenta y había esperado. Y ahí estaba yo, de pie, entendiendo que no habíamos sido víctimas al azar. Nos eligió en el momento en que nuestros faros rozaron su silueta. La comisaría a la que nos llevaron olía a café recalentado, de esa cafetera que lleva horas encendida. Y ese olor, no sé, hizo que todo pareciera aún más absurdo. Pasaron 3 días. La policía recuperó mi cartera. El móvil había desaparecido, tirado en el monte. Nos dijeron que habíamos tenido suerte, que habíamos actuado bien. Sobre el papel supongo que sí. Pero la seguridad es algo raro. Después de aquella noche no podía sentarme al volante sin sentir la presión fantasma de una navaja en las costillas. Vendimos la 4Runner un mes después. Ni siquiera fui capaz de publicar el anuncio. Se lo pedí a mi hermano. Me compré un Ford Explorer porque me parecía diferente, pero daba igual. Hay noches, a las 3 de la madrugada, en las que me desvelo y me quedo en el salón en silencio absoluto, sin tele, sin música, solo escuchando. Tiempo después busqué la cara de Javier en una base de datos pública. Tenía antecedentes, robo con violencia, agresiones. Sabía perfectamente lo que hacía, pero lo que de verdad me deja hueco no es su historial. Es pensar que, si llego a pisar el acelerador medio segundo más tarde, jamás nos habrían encontrado allí. Sobrevivimos por pura casualidad, y todavía oigo la grava. Supongo que oiré siempre esa maldita grava bajo los neumáticos, como un susurro interminable. Bueno, total, que en 2008 mis amigos y yo decidimos escaparnos un fin de semana largo a la Sierra de Guadarrama, a una zona de pinares. Nos metimos en mi vieja Toyota 4Runner con demasiada cerveza barata y muy poco sentido común. Recuerdo que esa noche el aire estaba cargado de humo de leña y del aroma intenso a pino, de ese que te hace sentir que por fin dejaste atrás el mundo real. Llevábamos un altavoz portátil a todo volumen con Mr. Brightside de The Killers en bucle, y todos nos reíamos a carcajadas mientras tirábamos palos al fuego. Fue la última vez que me sentí completa y estúpidamente a salvo. No tenía ni idea de que el sonido de un olfateo me perseguiría mucho después de guardar las tiendas. Montamos 2 tiendas separadas por un par de metros. La mía era la pequeña, justo para mí y el saco de dormir. Jaime y Mateo compartían la grande. Nos quedamos despiertos hasta la medianoche, contando historias tontas y viendo morir las brasas. Al final se acabó la cerveza y nos fueron pesando los párpados. Me metí en mi tienda, cerré bien la cremallera y me quedé dormido casi al instante. Todo estaba en silencio, salvo los sonidos típicos del bosque. Una lechuza a lo lejos, el viento moviendo las acículas de los pinos. Una noche perfecta, ya sabes. Ahora casi me da risa recordar lo tranquilo que estaba,
porque apenas unas horas después descubriría lo que es el silencio de verdad, ese que llega justo antes de algo horrible. Me despertó un sonido que al principio no ubiqué. Era húmedo y rítmico, como el de alguien con un resfriado fuerte inhalando muy cerca de la tela de mi tienda. Ese olfateo, pegado a la lona, era tan próximo que oía el leve roce del nylon cada vez que se movía. Me quedé helado. A ver, ¿conoces esa sensación de que el cerebro se te vacía y te reduce a puro instinto? Pues así estaba yo. Ni siquiera agarré la linterna, que la tenía prácticamente al lado. Me quedé tumbado, escuchando, mientras aquel olfateo recorría lentamente todo el perímetro de mi tienda. Luego se desplazó hacia la de Jaime y Mateo. Los oí enmudecer también. Nadie susurró, nadie se movió. Me repetía que probablemente era un oso negro curioso, husmeando en busca de comida. Pero habíamos colgado las bolsas bien alto en un árbol. Entonces pensé que un oso no sería tan metódico, ¿no? El olfateo se detuvo justo en la entrada de su tienda, y os juro que se oía una respiración, profunda, pausada, que no encajaba con ningún animal que yo conociera. Me quedé allí tumbado, esperando que se marchara, deseando que se alejara. Pero no se fue. El olfateo fue sustituido por algo mucho peor. Pisadas fuertes, lentas, deliberadas, de dos piernas, que rodearon nuestras tiendas en un arco amplio. Luego una pausa, luego otro círculo. El silencio entre aquellas pisadas fue lo más ensordecedor que he vivido. Mi móvil marcaba las 3:17 de la madrugada y por supuesto no había cobertura. Recuerdo que intenté racionalizarlo. Pensé que igual algún idiota de otro campamento se había perdido y andaba dando vueltas, pero en el fondo lo sabía. Uno no se pone a caminar en círculos alrededor de la tienda de un desconocido a las 3 de la mañana, a menos que esté buscando cómo entrar. Oí a Jaime removerse dentro de su tienda. Susurró: «Voy a salir, no aguanto más». Todos le dijimos en un susurro frenético que se quedara quieto, pero él ya se estaba poniendo las botas. Noté determinación en su voz aunque le temblaba. Supongo que el miedo se le había transformado en otra cosa, quizá rabia. Nosotros solo podíamos esperar. Agarró su linterna y a través de la tela vi el leve resplandor al encenderse. Quise gritarle que parara, pero las palabras se me murieron en la garganta. Respiró hondo, tembloroso, abrió la cremallera de un tirón violento y salió disparado, gritando en la oscuridad mientras el haz de luz dibujaba un camino nervioso en la negrura. Y entonces, bueno, Jaime salió como una exhalación. Su grito lo cortó todo y la luz se clavó de golpe en una figura. Durante una fracción de segundo solo vi árboles. Luego el haz se detuvo, inmóvil sobre aquella silueta. Un hombre alto, con una camisa de franela oscura, de pie a unos 6 metros. Ni se inmutó. No levantó el brazo para cubrirse los ojos. Se quedó ahí, mirando fijamente a Jaime con una sonrisa. No una sonrisa normal. Ancha, demasiado ancha, como si la cara se le estirara. La luz reflejó algo metálico que brillaba en su cinturón. Una hebilla, o quizá otra cosa. Olía a tierra húmeda, la tierra sobre la que llevaba horas parado, un olor denso y mojado que flotaba en el aire. Luego, despacio se giró. No corrió, simplemente pivotó, tranquilo, como si nada, y caminó hacia el linde de los árboles. La oscuridad se lo tragó en segundos. Jaime no se movió. La linterna siguió clavada en ese punto. Nadie dijo nada. Yo seguía pensando que tenía que ser una broma, algún enfermo intentando asustar a los campistas, pero no lograba formar las palabras. Toda la fanfarronería se nos escapó y nos dejó un silencio tan denso que me apretaba los oídos. Jaime volvió a trompicones a su tienda
y creo que ninguno respiró con normalidad hasta el amanecer. El resto de la noche nos metimos todos apretados en una sola tienda. Nadie durmió. Cada crujido fuera tensaba los músculos. Yo no apartaba la vista del nylon, esperando que el olfateo empezara otra vez. A ver, ¿conoces esa sensación de estar agotado pero el cuerpo se niega a soltarse? Así estábamos. Cuando la primera luz gris por fin se filtró entre los árboles, abrimos la cremallera y salimos. El aire olía a tierra húmeda y a algo agrio, quizá miedo, quizá sudor, no sé. El lugar estaba patas arriba. Sacos de dormir tirados, mochilas dadas la vuelta, ropa esparcida, pero no faltaba nada, ni las carteras, ni los teléfonos. Y entonces vimos las huellas, profundas marcas de botas Timberland en el barro, caminando en círculos perfectos alrededor de ambas tiendas, una y otra vez. Nunca rompían el patrón. La comida colgada seguía intacta. Ahí me cayó el peso encima. Aquello no era un animal. Era una persona que había pasado horas allí, solo, dando vueltas. Intentamos convencernos de que sería un guardabosques o algún ermitaño excéntrico. Quizá inofensivo, solo raro. Supongo que necesitábamos esa esperanza para funcionar. Recogimos en silencio absoluto, casi sin mirarnos. Nadie dijo lo que todos pensábamos, que nos habían examinado, catalogado y que tal vez no debíamos irnos. Así que fuimos directos a la caseta del guarda. Creí que pondrían los ojos en blanco, pero el guardabosques nos escuchó y se le fue tensando la cara. Hizo una llamada y al poco llegó un agente de la Guardia Civil. Nos pidieron que les guiáramos de vuelta. Mientras esperábamos, un equipo de búsqueda peinó un campamento vecino, a cosa de medio kilómetro. Encontraron una tienda, vieja, hundida y mohosa, y el olor a podredumbre te golpeaba antes incluso de acercarte. Dentro, colocados con cuidado como en un expositor, había un cuchillo de caza y un rollo de cuerda. Nada más. Ni saco de dormir, ni documentación, ni basura. Solo esos dos objetos, esperando. El agente volvió y nos contó, en voz muy baja, que algo parecido había ocurrido en 2005. El mismo montaje, los mismos objetos. Nunca encontraron al tipo. En ese momento se me abrió el suelo bajo los pies. Todas esas horas de silencio en el bosque, y habíamos estado respirando el mismo aire que alguien que ya lo había hecho antes. No dejaba de repetirme aquella sonrisa, la forma en que se alejó tan despacio, como si supiera que no íbamos a ninguna parte. Los guardias nos aseguraron que probablemente era un vagabundo que no buscaba pelea, pero yo les vi la inquietud en los ojos. Declaramos y nos fuimos. No he vuelto a pisar el bosque. Pasaron meses, intenté enterrarlo, dejé de acampar, dejé incluso de mirar fotos de bosques. Creía que la distancia lo arreglaría. Pero sí, la noche del 12 de octubre de 2009, un año y medio después, estaba en mi apartamento, en la planta baja. Había entreabierto la ventana del dormitorio para que entrara aire. Y entonces lo oí. Aquel olfateo húmedo y rítmico, justo al otro lado, desplazándose a lo largo de la pared. Se me heló la sangre. Era exactamente el mismo sonido, sin posibilidad de confundirlo. Me dije que sería una zarigüeya o un mapache, una coincidencia. Eso haces. Pero el olfateo se acercó a la ventana, se detuvo, y luego oí el crujido suave de la tierra húmeda, como si algo pesado cambiara el peso del cuerpo. Llamé al 112, la voz apenas un susurro. Vino la policía, registró el jardín. No encontraron nada, pero cuando salió el sol, revisé el macizo de flores bajo mi ventana. Hundida en la tierra, justo debajo de donde yo dormía, había una sola huella de bota, grande, de suela profunda, igual que las que vimos aquella noche en la sierra. Nunca atraparon a nadie,
Nunca hubo explicación. Ahora cada noche repaso 3 veces las cerraduras y escucho por si aparece ese sonido. Ya no voy de acampada, ¿sabes? Y creo que jamás volveré a dormir con la ventana abierta. Todavía pienso en esa mañana. La Subaru Outback roja y descolorida estaba al inicio del sendero, con el reproductor de CD atascado en una canción de Soda Stereo por milésima vez. Ese riff de guitarra flotante fue el último sonido normal que recuerdo. 2014. Quería desconectarme, ¿sabes? Al tercer día en lo profundo de la sierra estaba tan metido que el mundo exterior no existía. El olor a pino era denso y limpio, y mis piernas funcionaban solas. O sea, ¿conoces ese cansancio en el que el cuerpo sigue y la mente se calla? Pues yo estaba justo en esa zona. No había visto a nadie en más de 24 horas, y me parecía perfecto. El sendero doblaba alrededor de una pared de granito enorme, y el silencio era total. Entonces lo oí, un grito agudo, con forma humana, rebotando en la roca. Por un instante pensé, un halcón o una marmota, pero se repitió, una voz de mujer retorcida de dolor. Esa es la cosa del monte. Cuando por fin oyes una voz que no es la tuya, tu primer instinto nunca es huir, siempre es ayudar. Mis botas rasparon la tierra al acelerar, la mochila golpeteándome a cada paso. El grito había salido de detrás de la curva, estaba seguro. El aire, que se sentía tan fresco, de repente se volvió un poco más frío. No cogí el spray antiosos, ni lo pensé. Eché a correr hacia el sonido, directo a la curva cerrada, donde las sombras se tragaban el camino entero. El sendero se abrió, y allí estaba ella, una mujer de unos 40 y tantos, desplomada contra el tronco de un álamo caído. Lo primero que me golpeó fue su chaqueta, un impermeable North Face morado que parecía nuevo. Desentonaba allí, ¿entiendes? Se apretaba la pantorrilla derecha, los nudillos blancos. Cuando levantó la vista, su cara era puro pánico y tierra. «Por favor», jadeó, «una serpiente, una cascabel, me picó justo en la pantorrilla. No siento la pierna. Por favor, tienes que ayudarme». Cuando alguien grita auxilio de ese modo, no te paras a analizar. Solté la mochila tan brusco que la botella de agua golpeó una piedra. Me arranqué la camiseta por la cabeza, el frío de la montaña erizándome la piel. Me arrodillé a su lado y subió el olor a tierra húmeda y agujas de pino machacadas. En fin, allí estaba yo de rodillas, como un idiota, ya haciendo tiras la camiseta para improvisar un torniquete. Mi mente corría, pero las manos iban solas. Ella no levantaba la cabeza, gemía, le temblaban los hombros. Pregunté hacia dónde había ido la serpiente, y solo gimió, dijo que se había deslizado entre las rocas. Cascabel diamantina del oeste, supuse. Son rápidas y agresivas. Intenté ver la mordedura, pero apretaba tanto las manos sobre la zona que no distinguía ninguna herida, sin hinchazón, sin sangre. Me dije que estaba en shock, que el veneno ya estaba actuando. Eso quería creer. Iba a anudar la tela por encima de su rodilla cuando noté el silencio que se había hecho. Ni pájaros ni viento, solo su respiración entrecortada. Luego llegó un sonido difícil de describir, un siseo suave, húmedo, justo junto a mi cuello. Me quedé helado. Pensé, la serpiente. Tenía que ser la serpiente, volviendo para morder otra vez. Pero el siseo no era de serpiente. Debía haberlo sabido, pero no me moví. Me quedé allí arrodillado, una mano sobre su pierna y la otra sosteniendo la camiseta. Y ese siseo era lo único que oía. Nunca oí la mordedura. En cambio la sentí, un pinchazo agudo y frío en el lado derecho del cuello, justo bajo la oreja. No era de insecto, era un frío profundo que se expandía,
como hielo líquido metiéndose en las venas. Me golpeé el cuello y la mano volvió con un puntito rojo, un pinchacito. Recuerdo pensar, picadura de abeja, debo ser alérgico. Esa fue la mentira que me conté. Los gemidos de la mujer se cortaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Levantó la cabeza, despacio, y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban completamente secos. Ni lágrimas, ni dolor, solo calma, firmeza. La miro intentando asimilarlo, pero el mundo ya había empezado a inclinarse. O sea, el cielo estaba allí mismo, tan azul, y de pronto se deslizó de lado. ¿Sabes cuando te caes en un sueño? Algo así. Mi cuerpo se sentía pesado, extraño. Intenté levantarme, pero mis piernas eran de arena mojada. Ella metió la mano en la manga de esa chaqueta morada y sacó una jeringuilla veterinaria pequeña, plateada. El plástico transparente de 10 cg. Pude ver el émbolo todavía un poco hundido. Una gotita de líquido incoloro en la punta. Era tan clínico, tan fuera de lugar entre tanta tierra y tanto pino. Un sabor metálico me cubrió la lengua, acre y agrio. El bosque se había quedado mudo, sin viento, sin pájaros, sin siseo. Solo el sonido de mi propia respiración, irregular y lenta. Ella no dijo una palabra. Solo me observaba, la aguja en la mano, esperando. Traté de incorporarme, pero los brazos me fallaron. El cielo azul empezó a apagarse en los bordes. Recuerdo pensar que debería estar aterrado, pero todo parecía tan lejano, como si le estuviera pasando a otro. La plata de la jeringa brilló al sol y sus ojos nunca me soltaron. Calmos, fríos. El mundo se redujo a un puntito y luego todo se volvió negro. Volví a la realidad a pedazos. Primero fue el olor, putrefacción, como algo muerto y húmedo en el fondo del bosque. Luego la corteza áspera clavándoseme en la espalda desnuda. Estaba atado contra un pino ponderosa, una cuerda de escalada cortándome el pecho y las muñecas inmovilizadas detrás de la espalda. Desnudo y el frío ya se me había metido en los huesos. Traté de moverme, pero la cuerda solo se hundía más. Y entonces los oí. Charlaban como en una maldita venta de garaje. Cremalleras, plástico arrugándose, la risa de un hombre, casual, como si acabara de oír un chiste. Entreabrí los ojos. La mujer de la chaqueta morada, ahora se la veía tan tranquila, estaba sentada en un tronco, y dos hombres a los que nunca había visto rebuscaban en mi mochila. Uno, un tipo con barba, sacó mi bolsa a medio comer de gominolas, la levantó y puso una mueca. «Mango», dijo, como si fuera un insulto personal. «¿A quién le gustan los de mango?» El otro se encogió de hombros y rasgó un envoltorio de barrita de granola. Mi barrita. El plástico sonó tan fuerte en el silencio. Tuve una esperanza patética, desesperada. Osos. Olerán la basura y vendrán. Los ahuyentarán. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. El chasquido de una bota pesada sobre una rama me devolvió la atención. Estaban clasificando mi equipo en montones. Cosas para quedarse, cosas para dejar. Mi tienda, mi hornillo, mi filtro de agua. Todo, puro inventario. Oí mi teléfono chocar contra una piedra. Pantalla rota, les daba igual. Mi mundo se repartía en lotes y yo ni siquiera podía temblar sin que la cuerda me quemara la piel. Quería gritar, pero la droga y el frío me dejaban demasiado agotado, demasiado hueco. Solo los miraba, entrando y saliendo del sopor, esperando unos osos que jamás llegarían. Entonces el barbudo levantó la vista hacia mí y sonrió. Sabía que estaba despierto. No dijo nada. Solo sonrió y siguió clasificando mi vida en montones. La mujer me echó un vistazo, la expresión ausente. Luego cogió mis botas de montaña y les dio la vuelta, revisando las suelas. Como quien les pone precio.
Entonces entendí que yo era solo una cosa para ellos, una cosa que iban a dejar atrás. Mantuve los ojos medio cerrados, respirando poco profundo. Tenía que saber qué iban a hacer. El barbudo le preguntó a la mujer, la llamó María, qué dosis había usado. La misma que al caballo, dijo ella, solo que menor. Estará groggy por horas. Tranquilizante para caballos. Eso explicaba el frío expandiéndose por mis venas. El otro, más joven, con un bigote ralo, llevaba mi vieja gorra de béisbol de la universidad. El logo desteñido, pero yo tenía esa gorra desde la facultad. Le quedaba extraña. Un olor a sudor agrio flotaba de su ropa mientras trabajaban. Me llamaban número 4. No Ben, no el chico. Solo número 4. Hablaban de mí como de un venado al que habían etiquetado. El más joven preguntó si se llevaban mis botas. María respondió que le quedaban grandes, pero que la suela era buena, que podían venderlas. Oí el crujido de las varillas de mi tienda al partirlas para que cupieran en sus mochilas. ¿Sabes? Son los pequeños detalles. Escucharlos hablar de revender mis botas usadas, como si mi vida fuera solo inventario. Mi mente corría en busca de una escapatoria que no existía. Quizás se marchen y ya está, me dije. Ya tienen lo que querían. No son asesinos. La mentira sabía tan amarga como el olor de sus ropas, pero seguía diciéndome que estaría bien. Cogerían el equipo, se irían caminando y yo me soltaría la cuerda. Pasaría frío, pero estaría vivo. Solo no te muevas. No dejes que noten que estoy oyendo. Entonces María se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. Caminó hasta mí, se agachó y me miró fijo. Me quedé inmóvil, los párpados temblorosos. Inclinó la cabeza y se quedó contemplándome un largo instante. Luego alargó la mano, cogió mi brújula barata, lo único que no habían guardado, y la dejó caer al suelo junto a mi muslo. Algo para orientarte, susurró, si logras soltarte. Después se irguió y todos se echaron las mochilas al hombro. El barbudo soltó una risa seca. Empezaron a bajar por el sendero. El crujido de las ramas se fue apagando. Su chaqueta morada fue lo último que vi antes de que el bosque se los tragara por completo. Y luego solo quedó el silencio. El silencio fue la peor parte. Sin pájaros, sin viento, solo el hedor de mi propia sangre y el miedo. Me quedé allí sentado, la cuerda mordiéndome las muñecas, durante lo que parecieron horas. El sol se estaba hundiendo y la temperatura bajaba rápido. Tiré y retorcí hasta que la piel cedió, húmeda y en carne viva. No sentí dolor, solo desesperación. Por fin, una mano se deslizó libre y arranqué los nudos con los dedos ensangrentados. Cuando toqué el suelo, no llevaba ni una prenda. Sin zapatos, sin camisa, nada más que aquella brújula barata de una liquidación de montañismo. Era mi única salvación. Sabía que el estacionamiento estaba a 26 kilómetros atrás. Me dije que era una caminata nocturna, manejable. Haces lo que tienes que hacer, un paso, luego otro. No piensas en el frío, no piensas en las piedras cortándote los pies descalzos. Solo me concentraba en la aguja de la brújula, el susurro del viento del atardecer como único sonido, aparte de mi respiración agitada. El sendero apenas se veía en la penumbra. Cada sombra parecía una persona esperando. Cada crujido de rama me lanzaba el corazón a la garganta. Avanzaba cojeando, dejando huellas de sangre. Murmuraba para mis adentros, contando pasos, cualquier cosa para seguir en movimiento. El susurro del viento se convertía en murmullos que no existían. Quizá alucinaba, pero no me importaba. El estacionamiento era el único pensamiento que importaba. La aguja de la brújula bailaba con el temblor de mi mano. 26 kilómetros. Solo sigue caminando. Oí un ruido detrás.
un roce en la tierra, y me giré en redondo. Nada, solo el sendero oscuro y los árboles sin fin. Me volví, obligando a las piernas a seguir. No me atreví a parar. El frío era ya un ser vivo, y sabía que si me sentaba, nunca volvería a levantarme. No entré en la estación de guardabosques, sino que me derrumbé contra la puerta. Amanecía, y yo estaba hipotérmico, descalzo y cubierto de mi propia sangre seca. El guardabosques me echó un vistazo y llamó al sheriff. Me envolvieron en una manta térmica, y el olor agrio del vinilo del asiento del patrullero me llenó la nariz mientras volvíamos por el camino en busca de la escena. Llegamos a la curva y señalé el pino, pero no había nada, ni cuerda, ni camiseta rota, ni huellas salvo las que yo había dejado al bajar a tropezones. El bosque parecía intacto. El agente, un tipo con cara de cansancio, dio una vuelta y luego me lanzó esa mirada, la que dice, «Estás loco». Sugirió que quizá había caminado demasiado, que a lo mejor había comido un hongo malo. «La mente te juega malas pasadas», dijo. «Pasa todo el tiempo». Casi le creo. Digo, ¿quién va a creer a un tipo desnudo saliendo tambaleándose del bosque? Ni siquiera tengo cicatriz del pinchazo. Es como si nunca hubiera pasado. Rellenaron un informe de incidente, número 140882, y me llevaron de vuelta. Sentado en el patrullero agrio, tiritando, agarrando la brújula que me habían encontrado en la mano. El agente no preguntó por ella. El informe se cerraría después por falta de pruebas. Yo no era más que un excursionista loco con insolación o un mal viaje. Pero mira, cuando llegué a casa, al lavarme la sangre seca de las manos, encontré un pinchacito minúsculo en el cuello. Casi invisible, pero estaba ahí. Por la mañana había desaparecido. Sin cicatriz, sin pruebas. Todavía conservo aquella brújula. A veces me despierto de noche y, por un segundo, huelo pino y podredumbre. Y no sé si es real o si mi mente me sigue jugando malas pasadas. El silencio en mi casa ya nunca es del todo silencio.